Bueno, acá está el público presente, las chicas de la mesa están haciendo así, está saliendo ok en esta transmisión que estamos comenzando en el día de hoy con un poco de demora, un retraso, puede fallar, la famosa frase, algunas complicaciones que hemos tenido en el día de hoy, pero ya dando inicio a este tercer encuentro, es el encuentro final de cierre de este ciclo, que esperamos que sea el primer ciclo, en realidad, del año, del 2021, y bueno, el primer ciclo en este lugar, a quien queremos agradecer nuevamente, ¿no? Despertándonos, Bar Cultural de Quilmes, Desper, como le dicen en la zona, por haber tenido la amabilidad de alojarnos en esta iniciativa, en este ciclo de conversaciones con el escritor cabeza, como hemos titulado estas charlas sobre literatura, ¿no? Sobre literatura argentina, con escritores y escritoras, hemos dicho del más acá, ¿no? de la zona sur del conurbano, del Gran La Plata. Ha pasado Julián Axat, abogado, poeta, activista cultural, que inauguró este ciclo. Siguió Emiliano Scaricaciotoli el viernes pasado, presentando su novela Fundidor y conversando un poco sobre literatura, rock y postdictadura. Y hoy tenemos el agrado de presentar una autora de aquí, de estas tierras, también de Quilmes, Lucila Morlachi, que está con su libro Mis Bellas Artes, de relatos, que viene circulando en varios ámbitos a partir de lecturas. Así que bueno, hoy se suma a este ciclo y a hacer el cierre también de estas conversaciones. Así que bueno, estaremos un poco charlando este rato acerca de la producción literaria, de los nuevos fenómenos que aparecen en la discusión social, política, cultural argentina. Pero bueno, para empezar, primero darle la bienvenida a Lucila, agradecerle que esté aquí en esta mesa conversando con nosotros aquí, hacer un poco una introducción, como hemos hecho también con el resto de invitados que estuvieron participando en estas actividades, para que bueno, un poco nos cuente también cómo fue su vínculo con la literatura, cómo ha llegado en primer lugar a la escritura. Tengo entendido más que te dedicas al teatro, y bueno, cómo fue esta experiencia de empezar a escribir, si es lo primero que escribís o si es lo primero que publicás pero ya venías escribiendo, y qué fue lo primero que te motivó a meterte un poco con este trabajo narrativo que finalmente vio la forma de un libro y salió a la luz bajo el título Mis Bellas Artes. Bueno, primero gracias por la bienvenida. Wow, muchas preguntas. Yo en realidad sí soy actriz, escribo desde muy chica, y toda esta secuencia, el libro en general, empezó un poco de casualidad, por algo que me sucedió, que no suelo contarlo en las entrevistas, habrá que comprar el libro para enterarse, que fue como una experiencia que atravesé, que me descolocó un poco, el no saber cómo transitarla, y ahí es cuando yo decido pasarla a papel, y la escribo, ¿no? Como para hacer algo terapéutico, digamos. Y ahí me di cuenta que tenía más para escribir, que había como más atrás para escribir, porque a pesar de que soy actriz, de que me recibí acá en la Escuela de Bellas Artes de Quilmes como actriz, escribo desde muy chica, cuentos, relatos, me gusta más que nada la ficción. Y escribo esto que me sucedió como un descargo emocional, como una terapia, y resulta que me doy cuenta que hay como no me sale la palabra, como una cápsula, como un baúl muy adentro mío, en donde había más cosas para escribir que estaban relacionadas con esto, y las sigo escribiendo, sigo, hasta que me doy cuenta que puede ser un libro. Pero bueno, digamos que mi intención nunca fue escribir un libro sobre determinado tema. Yo empecé a escribir una suerte de relato de
diario personal, y empezaron a salir más cosas, y dije, bueno, esto quizás puede ser un libro, pero no me lo planteé como un objetivo, fue sucediendo, y así sucedió, en realidad. En ningún momento yo tenía pensado escribir un libro, fue como medio de casualidad, digamos. Y teniendo en cuenta que a mí me gusta escribir ficción, yo desde chica escribo cuentos, novelas, y esto en realidad es muy autorreferencial, no es una novela de ficción, no es todo inventado. Si bien en cada libro, para mí personalmente siempre hay algo de ficción y algo de verdad, acá hay mucho de verdad, es muy autorreferencial. Entonces fue como un experimento que fue desarrollándose, raro para mí, pero se sentía orgánico, y así surgió el libro. Y mi relación con la literatura es esa, escribo desde que soy chica por gusto, porque leo desde que soy muy chica, y creo que a cualquier persona que le gusta leer en algún momento como que se le activa la pluma mágicamente, y creo que eso es lo que me sucedió. Bueno, yo me había apuntado de la lectura del libro, la primera frase, creo que es la misma porque he leído una versión preliminar, recién ahora pude hacerme del papel y mirarlo, ya vamos a comentar un poco también las formas de publicación que se están dando en la actualidad, las editoriales independientes, las ediciones de autor, de autora que circulan muy de mano en mano, pero lo vamos a dejar eso para el final. Aparece una frase que dice: esta es una historia de un personaje ficticio, ¿no? Un poco como una especie de palabras preliminares, y termina con: el tiempo y el espacio no resultan importantes en esta historia que me corren en las venas antes de nacer, ¿no? Entonces ahí me parecía interesante como para empezar una conversación sobre literatura, esta, bueno, zona gris, ¿no?, que ha estado circulando ya en las últimas décadas en una historia muy larga de la literatura, ¿no?, en la experiencia de la humanidad, y que un poco a partir de la obra de Truman Capote, su libro A Sangre Fría, fue caracterizado como la no ficción, ¿no?, la non-fiction. Y también una experiencia más nacional, ¿no?, que mucha gente la vincula y otros la discuten, que tiene que ver con Rodolfo Walsh, ¿no?, figura emblemática para quienes nos dedicamos al periodismo y nos interesan los vínculos entre literatura y política, que, como ha sido dicho alguna vez, fue la fundación de un nuevo género. Incluso antes de que saliera Sangre Fría, Rodolfo Walsh ya publicaba Operación Masacre, ¿no?, producto de la investigación, y lo que va a terminar siendo ese nuevo género de investigación, denuncia, testimonio, ¿no? A mí me gustaría recuperar un poco algunas de estas claves para proponerte también alguna, no sé, discusión, conversación, y también alguna clave de lectura posible para el libro, que quizás no es la que se puede derivar de modo más inmediato, que quizás tiene que ver con los estudios de género y los activismos feministas que están hoy presentes. Pero bueno, antes de compartirte algunas ideas en torno a este posible linaje en los que se puede leer ese libro y ver qué te parece, puedes decir también tranquilamente no, ni a palos, no da, o por lo menos a mí no me interesa leerlo desde ahí, pero antes de eso me gustaría un poco indagar en esto que vos planteabas en relación a esta zona gris entre un poco testimonio y ficción, y también en torno a las voces, ¿no?, que se pueden escuchar quizás de una experiencia que no es propia, ¿no?, en el caso tuyo, pero sí quizás que son historias leídas, escuchadas, de amigas, de compañeras, en un momento donde todo esto está en ebullición y toda la discusión en torno al rol de las mujeres, al modelo patriarcal en el que vivimos, etcétera, están presentes. Entonces un poco cómo aparece eso en esta zona gris, ¿no?, de testimonio, de escucha, de relato no ficción. Primero sí, escucho a Rodolfo Walsh y wow, un montón. Pero bueno, está pertinente, digo, traer el nombre acá a este evento. Me olvidé todas las preguntas. No, mentira. Para empezar, relatos no
ficción. Yo empecé a escribir algo que primero empezó como una suerte de terapia medio, no sé, como una autoconstelación familiar, como algo raro que iba a terminar, o sea, iba a empezar y a terminar conmigo, con nadie más. Y después empecé a agarrar otras cosas y ahí flasheé Rita Segato. Dije, bueno, voy a escribir sobre teoría feminista. Y después empecé a escribir y dije, no soy Rita Segato, no puedo hacer esto. Ni tampoco me interesaba hacer eso realmente. Es como que me parece que quería, en esta cuestión que tiene el ser humano de querer encasillar en todos los aspectos de la vida, me parece que yo también quería encasillar lo que estaba escribiendo. Por eso dije, voy a escribir un libro sobre teoría feminista. Fue como más un impedimento que un deseo. Cuando pude, digamos, barrer esa cuestión, dije, bueno, voy a escribir. Y ya. Y nada más. Y voy a ver qué voy armando. Y entre lo que yo iba escribiendo, entre estas, a mí me gusta llamarlas tribulaciones y reflexiones personales, caí en cuenta de que había mucho de relatado. Y de hecho, cuando hablé con una editora, con Karina Machio, una genia, ella me dijo que el libro estaba muy bueno. Yo le llevé como un bosquejo de lo que era el libro, todavía no estaba terminado. Me dijo, fíjate que las partes que resultan más interesantes son las partes que tienen como este cuentito, esta suerte de relato que atrapa. Explota eso. No sé si estoy asesinando a todos con el volumen, no estoy acostumbrada a ese micrófono. Entonces me dio como ese consejo y lo tomé. Y ahí empecé a escribir estas reflexiones que tenía conmigo y traté de ir acompañando orgánicamente con estos relatos que iba encontrando en mis recuerdos, que están construidos desde una ficción y desde una verdad, mi verdad, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Por eso cuando me preguntan ¿de qué trata tu libro? ¿O en qué género es? ¿O qué es? ¿Una novela? ¿Qué es? No sé qué responder. Porque es como que siento que es como algo medio experimental, porque no puedo encasillarlo no es una novela, porque no lo siento como una novela, pero tampoco me puse a escribir mis memorias, o sea, es como algo ahí medio raro, pero que sucedió y está, y me parece que desde esto que traes vos, desde el relato no ficción, yo creo que lo que fui armando, lo fui armando sin querer. Sí, podrían ser relatos no ficción. No recuerdo bien cuál era la pregunta que me habías hecho respecto a los relatos no ficción. Si era que yo había hecho esto intencionadamente o si fue que surgió de manera natural. Nombraste a Rodolfo Walsh, eso me pareció un montón. No sé si estoy a la altura, pero tampoco me puse a hacer como una investigación. Me acuerdo de la Operación Masacre y bueno, es un montón, ¿no? Pero no me puse a investigar sobre un tema. Empecé a escribir y como que la cosa fue fluyendo y surgió esto. Y sí, es muy autorreferencial. Pero no me senté meramente a escribir un diario íntimo, personal. Empecé como a reflexionar sobre lo que me había sucedido, a relatar eso que me sucedió, porque no es lo mismo contar una anécdota a un amigo o amiga que hacer un libro. Yo quería que además de generar reflexiones, que sea interesante. Por eso cuando me dicen que lo leyeron de una sentada o en corto tiempo, para mí es mágico eso. Ahí respondí todo. Sí, no, pensaba un poco lo que decías, claro, digamos, en Walsh, obviamente, y en esa tradición, esa especie de género que funda, el rol de la investigación es fundamental, pero también está la idea del testimonio y de la denuncia. Lo que yo te preguntaba también es si en esta idea de testimonio y de denuncia, de situaciones, habían aparecido también como otras voces de cosas que quizás no tenían que ver con tu propia biografía, sino con cosas que escuchaste o que te contaron o no, digamos. En realidad traté de tener como, no sé cómo explicar esto, no, o sea, sí y no, porque muchas de las cosas que yo fui contando acá no fui explicando si me sucedieron a mí, si le sucedieron a otra persona, y tampoco creo que sea relevante. Sin desestimar la pregunta, ¿no? No es que estoy desestimando la pregunta que traes acá. Pero, sí, o sea, respondiendo a la pregunta, sí. Armé como un personaje al cual le suceden todas estas cosas, pero sí es una construcción de experiencias y de cosas que yo veo que nos suceden a todas. Entonces, sí, fui construyendo. Aparte, yo quería que resulte atractivo
sea una lectura amena, que sea algo interesante para leer. Entonces tenía que armar ese cuentito, sabiendo que tiene verdad, porque tiene verdad, como cualquier libro, a un pedacito de mí está acá. Pero sí, fui tomando lo social y lo fui armando como en algo más singular para que le suceda a este personaje, digamos. Un poco en función de lo que conversábamos, planteaba, bueno, una posible filiación, ¿no? Como para quizás salirnos del rótulo de encasillamiento, ¿no? No es la idea de decir, bueno, este libro se encasilla en tal cosa, sino algunas claves de lectura posibles, a mí por lo menos por desviación de oficio, quizás de la crítica cultural, cosas que he trabajado en algunos de mis libros, pensando en la literatura argentina, etc. Me gustaba esta idea de la cuestión de género de mezclas y género de voces múltiples que plantea, por ejemplo, Beatriz Arlo a la hora de pensar la non-fiction como narración de hechos reales escritos con técnicas literarias, ¿no? Me parece como que es interesante eso, que de algún modo retoma de la tradición norteamericana en aquello que Tom Wolfe dijo sobre el nuevo periodismo, que era como una suerte de rebelión en la granja en la República de las Letras, ¿no? En esta idea de que también aparecen siempre las vocaciones por encasillar los textos, y como que la operación de la non-fiction de algún modo lo que hace es tratar de salirse de esos encorsetamientos, ¿no? Claro. De ahí que, por ejemplo, también, no sé, o Graciela Montalto, que es otra crítica literaria argentina, haya planteado, bueno, incluso en la República de las Letras también están los desertores, ¿no? Y las desertoras. Bueno, para pensar eso, en función también de cómo todo el entramado de discusiones sociales que aparecen en una época pueden ser también tramitadas por la literatura, ¿no? No necesariamente representadas, ¿no? Sino tramitadas de un modo literario, ¿no? Que justamente es como otro registro, no es un documento historiográfico, esto pasó tal fecha, tal día, tal hora, con tal persona, sino que a veces una narración literaria tiene ese poder de captar lo que pasa en una época, ¿no? Entonces, bueno, también preguntarte un poco por cómo viene siendo la recepción en torno a la circulación del texto, ¿no? Ya que quien te sigue en redes sociales y quien no puede empezar a hacerlo, tenés como una especie de militancia muy activa en torno al libro, de llevarlo, hacer lecturas, participar de espacios, incluso en el contexto de cuarentena, con protocolos, actividades reducidas, como hoy aquí, pero hay una vocación de salir como al encuentro de esas otras voces, y un poco preguntarte también cómo han sido las primeras recepciones, qué te ha quedado de evoluciones que te han podido hacer del libro en los espacios donde estuviste, o sea, qué tipo de diálogo se ha establecido a partir de tu libro. Bien, yo creo que yo igual algo intuía de que esta recepción de lo que la gente lee iba a ser incluso mejor que el proceso de escritura, porque yo soy actriz. Cuando estás en un escenario recibís aplausos y bueno, entendés que está todo bien, si la gente aplaude o te dicen un comentario, luego la función y listo. Con esto era distinto, tenía que esperar a que primero que llegaran los libros, fue todo un ejercicio de antiansiedad, después repartirlos, me compraron todos los pagos, me conozco todas, ya pasé por todas las estaciones del subte, fui parando en todas. Hay como dos reacciones muy marcadas. Las compañeras, las mujeres que lo leen, me dicen que o que lloraron o que se sintieron identificadas, muchas me dicen que se sintieron acompañadas, que lo ven como un texto muy valiente, una chica muy jovencita me dijo, te estás diciendo un montón de cosas que no se suelen decir, que por ahí para mí resultan obvias, pero que quizás no lo son. Y respecto a los hombres, a uno lo mandé a terapia porque fue a hablarlo con la psicóloga, pero bueno, está bien igual, digo, terapia buenísimo, si está haciendo terapia está muy bueno, me dijo que lo habló con la psicóloga, que si no es lacaniano, ¿no? O lacaniano, pero bueno. Pero hizo un ejercicio de reflexión muy interesante y que para mí suma un montón, sí. Y para mí, mientras conmueva y motive y genere algo adentro, para mí
está buenísimo, me siento muy halagada, muy contenta. Y sí, hace poco empecé como a cambiar la modalidad de lectura, pero en realidad fue un poco sin querer, porque en un evento se habían caído unas artistas, o sea, no iban a ir a la fecha, y el encargado del espacio me dijo: hay que hacer tiempo. Y yo no sé si tendría que contar estas cosas, yo las cuento igual. Entonces dije, bueno, podemos hacer un debate, y yo le digo a la gente que está ahí que si quiere puede hacer preguntas. Y vemos qué pasa, como lo probamos. Y leí un capítulo y me empezaron a preguntar cosas, y había hombres presentes también, y empezaron a sentirse interpelados. Los hombres me suelen decir que lo leen, me suelen decir que se sienten interpelados y que se sienten identificados, no con la parte, digamos, mi parte o la parte del personaje femenino, de la protagonista, sino con la otra parte, y es un montón eso. Y me dicen que el libro los hizo pensar, que los hizo reflexionar sobre actitudes del pasado o del presente o X, pero que como que les movió algo, les revolvió, y me parece que está bueno. Entonces, a partir de eso que sucedió en ese espacio cultural, en donde me di cuenta que es un libro que me encanta que lo puedan disfrutar, pero que también está bueno que se pueda debatir, empecé a ir a lecturas en donde planteo esto de que si quieren pueden preguntar algo, o comentar, o si están en desacuerdo con algo, decirlo, qué sé yo, como para abrir empezar a intervenirlo, el libro, que no se quede solo como lo que escribí es esto, no, empecemos a discutirlo, y me parece que eso suma. Bueno, antes de seguir con la conversación y algunas cuestiones que tengo apuntadas para preguntarte y para charlar, no sé si querés leer algún extracto para quienes están escuchando, viendo la transmisión, puedan ver de qué se trata, igual que las personas presentes acá en el lugar, o querés dejarlo para después y seguimos charlando. Yo terminaría. Bueno, dale, hacemos un cierre con una breve lectura. Me preguntaba un poco cómo fue escribir para vos, o sea, cómo fue este proceso de el trabajo narrativo con una temática vinculada al erotismo y las relaciones sexoafectivas, digamos, ¿no? Que es un poco la idea, la consigna para la charla de hoy. También un poco decíamos, no queremos ser más esta humanidad, ¿no? Es decir, el modo en el que habitamos en este mundo es un poco un asco, ¿no? Está atravesado por una serie de normas, de valores, de formas de desarrollar la vida económica, política, afectiva, sexual, etcétera, que es una porquería, ¿no? Entonces, bueno, en esa lucha por dejar de ser esta humanidad, un aspecto tiene que ver con lo afectivo, con lo sexual, con el erotismo. Entonces, bueno, como decía Deleuze, una cosa es escribirlo, después hay que vivirlo, ¿no? Bueno, ¿cómo es, en este caso, la experiencia de vida de la escritura, digamos? ¿Cómo fue para vos, no sé, sentarte y escribir y después asumir que eso iba a ir al papel y a publicarse y a que otras personas lo lean, ¿no? Y fue una decisión que tuve que tomar, que no me costó mucho, la verdad, porque nunca tuve mucha vergüenza, entonces es como que no fue difícil. Pero reconozco que después lo volví a releer y dije, ¿qué está leyendo medio conurbano en Quilmes? Pero no lo pensé mucho. No sé, o sea, sí hay. De todas maneras, vuelvo a repetir que no es un diario íntimo, no es que yo vengo escribiendo un diario íntimo muy personal y lo edité y lo publiqué. Yo esto lo construí para un enunciataria posible. Entonces, está cuidado, digamos, está construido sabiendo que va a ser leído por una otra edad. Por lo tanto, yo sabía bien qué hacía y sabía que iba a ser polémico, pero creía necesario, como no me sale la palabra, exteriorizarlo, que estuviera afuera, y sabía que eran cosas polémicas. De hecho, mi abuela me compró el libro y bueno, no lo pudo leer todavía. Lo empezó y quedó ahí en las primeras páginas. Pero está bien, está bien. No sé, la verdad es que no lo pensé mucho. Lo pensé después, cuando estaba publicado, cuando me di cuenta que eso que yo había escrito, que estaba editado, que yo ya había vendido, porque primero lo vendí y después, digamos que hice la distribución de los ejemplares, que bueno, ahora la gente lo va a leer y la mayoría de la gente sabe que es muy autorreferencial. Bueno,
pero no es lo importante. O sea, no me parecía lo importante que alguien esté pensando, ah, mirá lo que le pasó, o mirá, existe la posibilidad de que le haya pasado esto, porque tampoco que es, como dije, no es 100% autorreferencial. No me parece lo interesante del libro, no quiero que quede en mí. Me parece que es un poco que la experiencia del libro tiene que quedar en, bueno, escribiste tal cosa y ahora qué va a pensar la gente. No, quiero que vaya por otro lado. Y dentro de todo, por eso no me gusta mucho hablar de esta experiencia, que tampoco, o sea, no me gusta hacer mucho de eso porque no quiero que se empiece a tornar como una entrevista personal, ni mucho menos. Siempre le escapo a eso. Prefiero hablar del libro, de las cosas que surgen en las lecturas, y le escapo medio a explicar sobre el contenido, digamos, refiriéndome a lo personal, a lo que me sucedió. Entonces, me parece que va por ahí. Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el libro de Belén López Peiró, Porque volvías cada verano, y ella es como que el libro lo monta, digamos, en lo que a ella le sucedió, y yo no vi muchas entrevistas que le hicieron, la verdad es que no tengo idea, pero me parece que lo interesante del libro no es lo morboso de ver qué le pasó o qué no le pasó a ella, sino ver qué hizo ella con eso que le sucedió y cómo está relatado, porque el libro no es solamente lo que a ella le pasó o lo que le hicieron, sino un montón de aristas más, cómo actuó la justicia, cómo arma ella un relato literario sobre eso, cómo actuó la familia, distintas estructuras sociales que ella va relatando y va mostrando en el libro que van más allá de lo que le pasó. Entonces, lo mismo que Teoría King Kong, o sea, no sé si el libro de Teoría King Kong es solo para hablar de que Virginie Despentes fue prostituta. No, porque cuenta un montón de otras cosas más allá de eso. Sí, para relatarlas fue necesario que contar esa parte de su vida, pero es un laburo literario que te quedan otras cosas, no te queda solamente como ese chisme, por así decirlo. Sí, justamente me parecía que lo interesante también de la literatura es eso, ¿no? Es esa capacidad de pasar de lo íntimo y lo personal a lo más impersonal, ¿no? Si hay algo que se caracteriza en el relato literario, de algún modo también esa impersonalidad, ¿no? Frente a un mundo en el cual todo el tiempo parece que estamos como ensimismándonos, ¿no? Como si hay algo en el neoliberalismo, ¿no? que produce estas formas de subjetivación donde el yo aparece en el centro de la escena, ¿no? Entonces también un poco para pensar un poco la época, ¿no? Los modos de escritura que se producen en la época, cómo pensar esta relación entre captar algo importante que está sucediendo a nivel social, ¿no? Como fenómeno, y a la vez cómo hacer un trabajo de escritura que pueda de algún modo no conspirar contra cualquier idea de una suerte de moralismo literario, ¿no? Entonces en ese sentido me interesaba esto que vos decías de, bueno, yo tampoco quise hacer un tratado de teoría feminista sobre tal cosa, ¿no? Porque me parece que ahí hay como algo desafiante de la época, ¿no? Que por un lado nos introduce un montón de nuevas discusiones, pero por el otro lado como que encasilla esas discusiones en una literatura del yo y en una especie de nuevo moralismo literario, ¿no? Entonces creo que ahí hay como un desafío para escritores, escritoras, de cómo surfear la época, ¿no? Porque de algún modo tampoco somos externos a la época, ¿no? Todos estamos hechos de retazos de ella, y conversábamos en las charlas anteriores también la importancia del trabajo de autorreflexión sobre la escritura, ¿no? Si bien no es necesario que cada escritor o escritora sea un teórico o una teórica, sí la importancia de entender que estamos trabajando con un material, que es el material literario, y cómo podemos aportar a pensar también, ¿no? El trabajo de la escritura, y no solo en el momento de cada uno ponerse a escribir, sino también en momentos como estos, ¿no? De presentar los libros, de leer, de conversar, cosa que intentaremos hacer también después con la gente aquí presente, a ver si tiene preguntas o cosas. Entonces también ver ahí un poco cómo estabas viendo vos esta situación de cierto moralismo literario de la época, de centramiento en las literaturas del yo, y a la vez salir para afuera de esta fuerza que también traen los feminismos, de empezar a discutir, ¿no? Lo político de aquello que se supone que es personal y que en realidad está atravesando una realidad.
social, histórica, política, cultural, ¿no? Bueno, nada, para pensar en voz alta, digo, y hacer de esto una conversación y tampoco un interrogatorio, ¿no? Con preguntas y respuestas más clásicas. Yo creo que, como dije hace un rato, fue medio como un género experimental el que atravesé con el libro, porque no, al principio fue un descargo, después empecé a escribir y dije, bueno, puedo escribir, voy a intentar hacer un libro sobre teoría feminista, y después dije, ¿quién sos para escribir un libro sobre teoría feminista? ¿Y por qué no? No, pero, o sea, sí, ¿por qué no? Es cierto, pero, o sea, dije, no va por acá, porque estaba como, era una cuestión que estaba forzando y que no estaba buena, y después dije, bueno, yo voy a escribir esto que es mío, que no sé muy bien qué es como un Frankenstein, que es como un experimento, con distintos pedacitos de distintas cosas, y después veo, o sea, no me interesaba, o sea, tuve que soltar el tema de encontrarle un espacio, un lugar, porque me estaba volviendo loca, porque mucha gente me preguntaba qué es ficción, es una novela, no sé qué es, pero es, ya está. Y en esto que vos hablás de moralismo, sí, yo no me siento una educadora, ni ahí, ni pretendo que esto sirva para educar, que sirva para debatir, que sirva para reflexionar, que mueva, que conmueva. A mí mientras el arte conmueve, para mí, que exista está bien. Después puede gustar, puede no gustar, puede generar repulsión, aversión, o atracción, o lo que sea, y para mí está bueno eso. Por ahí es mi ego hablando, pero lo que no me gustaría es que pase desapercibido, qué sé yo, pero un poco lo escribí para mí misma, entonces tampoco me molestaría que pase desapercibido, pero naturalmente que me gusta el reconocimiento y ver que hay gente que disfruta leyendo lo que yo escribí. Pero sí, no quise caer ni en dar clases de feminismo, ni tampoco me senté pensando que iba a escribir un libro sobre feminismo, y me llaman igual de compas o compañeras de distintos centros culturales, porque bueno, el libro termina teniendo una mirada de género, y eso sucede, inevitablemente sucede, pero aún así no me gusta encasillarlo en eso. Todavía no sé muy bien qué es, pero es, digamos. ¿Eso responde a la pregunta? No, bueno, más que una pregunta era un pensamiento en voz alta, ¿no? También retomando el encuentro anterior, Emiliano Caricachotori hablaba también de las poéticas, ¿no? Como para salirse de la lógica de los géneros, ¿no? que cerraban, y comenzamos esta charla hablando un poco del non-fiction, ¿no? Y de Walsh, y para cerrar mi intervención y dar paso también a la posibilidad de una lectura y de que charlemos también con la gente aquí presente, me gustaría recordar a otro gran maestro también contemporáneo de Walsh, que es Ricardo Piglia, ¿no? Que creo que cité en todas las charlas. Sí. Es que ahí se nota mi obsesión y mi fanatismo por Piglia, que cada dos cosas que leo, pienso o escribo, aparece su espectro. Pero bueno, justamente ha sido un maestro en esto de cruzar narrativa con teoría, con relato, con ficción, con historia, ¿no? Como en esa maquinaria de producción literaria que puso en marcha. Y un poco polemizando con Sarlo, ¿no? Él decía que a diferencia de la non-fiction, a lo que él caracteriza como un género neutro, dice, ¿no? Como el género de los escritores literarios norteamericanos medio rebeldes que hicieron ese cruce con el periodismo, en la Argentina, ¿no? Con justamente un personaje como Walsh y un trabajo como Operación Masacre, el género, si puede decirse el género de investigación, denuncia, testimonio, a diferencia del non-fiction, aparecía atravesado por las diferencias sociales, las relaciones de poder, las estrategias del Estado, finalmente la lucha política, ¿no? Entonces me gustaba también poder pensar algo del orden de mis bellas artes, como decíamos, no vinculado a la investigación periodística, pero sí algo del orden del testimonio y la denuncia, que es algo que me señaló aquí mi amiga y compañera Mara, que está también participando hoy de esta charla, quizás después quiera aportar algo, a pesar de que se pone colorada, pero que tiene que ver con cómo la literatura es capaz de tramitar eso que está pujando en lo social, ¿no? Que está metiendo el dedo en la llaga, digamos, ¿no? Con, de algún modo, algo que tiene que ver con una lucha
lucha política muy clara que sea en la época y que tiene que ver con los feminismos, que ha sido uno de los sectores más dinámicos de la lucha social en los últimos años, más allá de su larga historia, ¿no? Porque uno siempre puede remontarse para atrás y encontrar figuras, luchas, personajes, pero me parece que es indudable que, por poner una fecha, de 2015 para acá, ¿no? Esa nueva camada de activistas ha logrado, de una menos de por medio, primera huelga internacional feminista, etcétera, introducir una serie de debates que interpelan el sentido común, ¿no? El sentido común, como decíamos, no solo de las mujeres, de las disidencias, sino también incluso de los varones heterosexuales, ¿no? Que nos vemos puestos, digamos, si optamos sin mala fe, como decía Sartre, nos vemos como interpelados a tener que poder pensar qué lugar ocupamos en el mundo y qué tipo de comportamientos cotidianos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que era interesante quizás pensar también ahí una posible línea de lectura, ¿no? Del libro, de este tipo de relatos, en esa clave, y pensar, como decía Piglia, ¿no? ¿Qué fragmentos de verdad trabajan la literatura y nos permiten pensar esa realidad, incluso yendo un paso más allá? Entonces, bueno, me parecía que era interesante en ese sentido contribuir o sumar, podríamos decir, nuestro pequeño granito de arena desde las herramientas que tenemos, ¿no? La disposición de un bar como Despertándonos, gente amiga que viene y da una mano, las compañeras del Instituto Fratasi que hacen la publicación en las redes sociales, que filman, que hacen el flyer, y finalmente este ciclo de charlas, de conversaciones, que quedan dando vuelta en las redes sociales y quizás suman a que el libro pueda seguir circulando. De acá aprovecho para dos preguntas finales, que serían la de rigor, si querés compartir alguna reflexión más en general o algo que quieras decir, y después que aprovechen para pasar un poco el chivo, que lo que decíamos al principio lo dejamos para el final. ¿Cómo fue producir este libro? ¿Dónde se puede comprar? ¿Cómo estás haciendo la difusión, ¿no? Que me parece que es un aspecto importante para que la publicación siga caminando. El libro está en segunda preventa. Lo pueden comprar a través de mi link de Mercado Pago. Me habías preguntado sobre eso. Hasta el 15 de marzo está en preventa. Y me parece importante resaltar que el trabajo con las editoriales es, voy a elegir la palabra que voy a usar con mucho cuidado, es polémico, porque bueno, es todo un mundo en donde si entras sin saber puede haber complicaciones, pero por suerte esta tirada, digamos que estoy como viendo más el fruto de mi trabajo. Me parece que es algo interesante lo que aportás de esto de una lucha colectiva, o de qué pasa cuando surgen estas expresiones artísticas que tienen una denuncia, que tienen un peso social, que no son meramente expresivas, porque yo, si bien lo hice como una expresión, porque a mí me gusta escribir y disfruto escribir como una expresión, como hay quien disfruta cantar o disfruta bailar, también lo hice pensando en que quería como revolver un poco el avispero, y cuando me llegan mensajes de amigas que me dicen que ellas también quieren escribir, que las inspiré para escribir, o desde otra disciplina, ¿no? Que quieren hacer algo artístico porque se sintieron inspiradas, para mí eso es fundamental, porque sí, es cierto. Estas expresiones son las que nos ayudan como a reflexionar, a que haya un cambio real, porque parece ser que hay muchas políticas, pero pocas cosas cambian de verdad. Hay muchas políticas que parecen incluso ser repetidas, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en contra de la violencia de género, ¿no? Hay muchas políticas que siguen bajando y como que vamos a la práctica y no hay un cambio real todavía. Entonces digo, bueno, ¿por qué no probamos otras cosas que vayan más a lo intelectual, que vayan más al intercambio social, comunitario, para ver qué sucede? Por lo que yo veo, se generan debates interesantes en donde más de una persona se va pensando, como yo también lo voy pensando, ¿no? Yo no me las sé todas, y cuando me plantean cosas en una lectura
me parece sublime, no quiero nunca dejar de replantearme las cosas. Jamás quiero dejar de replantearme las cosas. Y me parece que eso es lo interesante. De lo que vos proponés, digo, esto de que estas expresiones sociales empiezan a tener resultados fructíferos, pasan cosas lindas, la gente empieza a reflexionar, a pensar, o a escribir también, a producir, y eso me parece que es lo interesante. No sé si iba por ahí lo que vos planteabas. Y bueno, se puede conseguir por Mercado Pago, el link está en mi página de Instagram, pero lo puedo pasar por WhatsApp también. Y sí, puedo leer un capítulo. Antes de que, bueno, elijas el capítulo que querés leer, y en función de esto que decíamos, de también el ciclo Libros y Alpargatas como una forma de promover escritoras, escritores de este lado del mundo, ¿no? De gente que está empezando quizás a hacer sus primeras publicaciones, hasta gente que la viene peleando hace rato, como Julián Axar, ¿no? Un poeta ya con 15 años de publicaciones, pero que mantiene una línea de trabajo en la literatura afín un poco a estas ideas. Antes de darte la palabra para la lectura, quisiera pasar un chivo y un recordatorio. El chivo es que las compañeras y los compañeros de Indómita Luz, que es una editorial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, viene trabajando la Ley Nacional del Libro para escritoras, escritores, editores, etc. Así que tomamos esa reivindicación para seguir pensando que después de la cuarentena hace falta discutir una Ley Nacional del Libro, y de la mano de eso el chivo sindical, que es escritoras y escritores, recordemos siempre que nos corresponde por nuestro trabajo el 10% de la ganancia de toda publicación, ¿no? Me parece importante para quienes hemos también transitado la militancia sindical, que no olvidemos que siendo escritores y escritoras también somos trabajadores, y que producto de nuestro trabajo hay dinero por medio, y obviamente nos corresponde porque es parte de nuestro trabajo. Así que bueno, agradecerte, Lucila, por esta posibilidad de conversar, no solo de leer tus textos, sino también de poder hacer estas charlas sobre literatura. Y bueno, ahora sí, para finalizar, que puedas leer alguno de los extractos que hayas seleccionado. Bueno, voy a leer, a ver, nunca leí con micrófono. Creo que uno de los últimos capítulos, que se llama Ser hombre, ser mujer. Ser hombre significa aprender a gritar cosas en la calle a desconocidas. Por ahí, al principio, sin saber por qué, pero sabiendo que hay que hacerlo, que no queda otra. Ser hombre significa aguantarse las lágrimas hasta que duele el cuello. Significa invitar a tu amiga a salir. Significa volver a invitarla a salir, aunque ella te haya dicho que no. Significa decirle a una mujer que está haciendo algo mal y explicarle cómo tiene que hacerlo. Significa conseguir un buen laburo para poder bancar tus gastos y los de tu novia. Significa pedirle a tu novia que no use el pantalón que le marca el culo. Significa buscar el placer en los lugares más comunes y en los lugares más oscuros también, porque nadie se va a alarmar, porque estás justificado por ser hombre, porque las ganas te consumen todos los días y algo tenés que hacer, a alguien se lo tenés que hacer. Ser hombre significa cogerse a cualquiera con tal de coger y ser felicitado por eso. Lo masculino se alimenta de golpes, de malas palabras y de poder. Poder que nace de otros cuerpos. Poder que nace de ultrajar otros cuerpos. Poder que está justificado y del cual hay que hacerse sí o sí. Ser un hombre en esta sociedad es un arma de doble filo. Un arma que sirve para lastimar, pero que se lastima también. Con menos profundidad, pero que se lastima. Ser mujer significa hacer de cuenta que estás hecha de papel aunque te sientas de hierro. Significa prepararte para un mundo que te querrá vulnerable, fácil de usar y de descartar. Significa aprender a pasar desapercibida. Significa gastar mucho tiempo pensando si todavía tenés la piel lisa, si te conviene teñirte el pelo o si tendrías que operarte alguna parte de tu cuerpo. Ser mujer significa saber de antemano que hay algo malo en vos, que te mereces los gritos en la calle, las tocadas de culo en el boliche y los mensajes amenazantes en tu teléfono, que no podés hacer nada para evitar esas cosas. Significa que tu cuerpo es una fuente que emana dolor gratis, dolor que cualquier hombre puede reclamar. Ser mujer significa perder valor, que tus palabras se tiñan de rosa y se hagan pequeñas semillas en el viento. Significa temer por la vida de otras mujeres. Significa acostumbrarse a relaciones sexuales insatisfactorias.
Significa apagar nuestro placer y encender los sentidos que nos mantienen alertas ante situaciones sospechosas. Situaciones de las cuales siempre seremos las culpables. Situaciones que, según la opinión de muchas personas, buscaremos que nos ocurran. Ser mujer significa vivir en un mundo de puntilla, en donde lentamente aprendemos a callar la rabia y transformarla en una camisa planchada, en un hijo bien alimentado, en una hija que no se entrega a cualquiera y que llega virgen al matrimonio, en un marido que no se queja y que no busca calor en cuerpos ajenos, en un marido que no tiene la necesidad de pegarnos, porque nosotras tenemos todas las herramientas para evitar que eso ocurra, para evitar poner a nuestros maridos en ese lugar horrible, para no hacerles eso. Ser mujer significa ponerse a disposición de otro y dejarse hacer por el correcto. Lo que pude entender al intentar definir hombres y mujeres es que para que haya una mujer que se deja hacer sin quejarse y gritando bajito, tiene que haber un hombre dispuesto a ejercer su rol dominante, dispuesto a reprimir entre las sábanas y a demostrar quién es el que manda, dispuesto a romper personas como se rasga una hoja de un libro, seguro de sí mismo, satisfecho con sus privilegios y contento de verse en el lado correcto de la ecuación. El machismo toma forma cuando un hombre vale más que una mujer, cuando ya no somos personas, sino configuraciones que se relacionan en base al poder que tienen. Los hombres, dueños de todo el poder y con mercadería fresca siempre al alcance de sus manos. Nosotras, todavía saliendo del rol de mujer objeto, al cual estamos muy acostumbradas. Un objeto no tiene poder, un objeto es, simplemente es. Como mucho cumplirá ciertas funciones. Cuando vemos cuánto de personas hay en nosotras y cuánto de objetos en nuestros opresores, ahí es cuando empieza a nacer nuestro valor. Un valor que parece un brote al cual hay que acercarse mucho para verlo bien. Un brote que promete. Lucila Morlachi leyendo uno de sus relatos del libro Mis Bellas Artes, con el cual hemos cerrado hoy entonces este ciclo, Libros y Alpargatas, conversaciones con el escritor Cabeza, charlas sobre literatura argentina con escritores y escritoras de este lado del mundo, realizadas en la ciudad de Quilmes, en el bar Despertándonos, bar cultural aquí del distrito, que bueno, han quedado los videos también circulando en mis redes sociales, pachecomariano.gay en Instagram y el escritor Cabeza en Facebook, para que puedan también ver las charlas de Julián Axat y de Emiliano Scaricacciatore. Muchas gracias. Estuve pensando en decirte algo. No transmitió, igual transmitió. Sí, no sé cómo hermanar, digamos. Ahí sí. Cáncela. Sí. ¿Quieres finalizar? Sí, finalizar.